tú sobre la tierra. Aparentemente más que soy tú. ¡Toma! ¡Merilox, fuera! El día 26 de febrero del año 2025 se estrenó el capítulo 12 de la tercera temporada de Re:Zero, uno de los más esperados por mi parte, el episodio nombrado del personaje más arrogante, Regulus Corneas. Como cada semana, les traigo mi análisis al episodio, donde te cuento cosas que omitieron de la novela ligera, datos curiosos y un poco de mi opinión, el cual termina de adaptar el volumen 19, pero antes que nada, ¡comencemos! El capítulo comienza con Emilia corriendo en dirección a la iglesia donde se encontraban las esposas de Regulus. Un detalle que es omitido es que es una larga distancia la que tuvo que recorrer, por lo que Emilia hizo uso de la magia de hielo para cortarse el camino, recordando las prácticas que ha tenido con Subaru durante el año que pasó. Aunque podríamos tomarlo como algo que sí pasó, porque en el episodio pasado tuvimos a Sirius y Priscilla mientras ella viajaba. Todas las mujeres estaban en la capilla, exactamente igual a como les había ordenado Regulus, a espera de sus siguientes instrucciones. Una muestra clara del terror que han experimentado. 184 pregunta por su marido sin ninguna esperanza de que lo hayan derrotado, dado que en su monólogo en la novela ligera, incluyendo que no han sido los únicos que han intentado liberarlas. Emilia estaba confundida en cómo liberarlas del reino de Regulus, incluso primero lo intentó de una manera literal, haciendo que se rebelen, por lo que quiso ganarse su confianza, preguntándole su verdadero nombre. De manera paralela, fue lo mismo que le preguntó Subaru cuando se conocieron, antes de desarrollar toda la confianza que le tiene. Este momento fue muy especial para ella, en esos instantes era muy sensible y le alegró que alguien la apoyara desinteresadamente. Dime tu nombre. También fue el primer intercambio en el que Emilia comenzó a confiar en Subaru, junto con lo que ocurrió en el primer capítulo. El hecho de que aquí le pregunte el nombre al número 184 muestra el aprendizaje y crecimiento de Emilia, según palabras del autor. Y siguiendo con los paralelismos, Tapei recalca algo interesante en su cuenta de Twitter: quiero que me ayudes. Fue la clave para que Subaru lograra sacar a Beatriz, pero el hecho de que Emilia, quien no estuvo presente en ese momento, pudiera decirlo, es el resultado de un año de crecimiento. 184 reacciona asustándose al enterarse que es una semielfo. Fue un poco complicado comprender cómo deshacerse del reino de Regulus, pensando entre todas qué hacer, recordando su facción y cómo hubieran actuado en esta situación. Han pasado 10 minutos donde Subaru ha usado sus habilidades de parkour al extremo, esquivando los ataques de Regulus y saltando por edificios junto con sus escombros. Lamentablemente el anime cortó todo esto, diciendo algo interesante: solo alguien como Subaru podría seguirle el paso a Regulus, pues debes escapar en vez de enfrentarlo. Para Sylphie era irónico que la respuesta era tan simple. Regulus nunca la había tocado de manera sexual, pero algo de él estaba dentro suyo, y ella siempre trató de mantenerse con vida, incluso trataba de ayudar a las chicas nuevas como Emilia, por eso tomaba la iniciativa. Todos desprendían una gran rabia por Regulus, tanto que estuvieron dispuestas a sacrificarse. Emilia ahora tenía el corazón de Regulus. El anime hace bien al retratar la escena, aunque se corta mucho del contenido egoísta de Subaru. La vida de Emilia era mucho más importante que las otras 53 ex esposas. En verdad era un egoísta. Encontrando un plan, Emilia tenía fe extraordinaria y sonreía al escucharlo, pese a que Subaru estaba con una gran duda. El autor comenta sobre esto: cuando llamaron a Emilia, su expresión se volvió firme y llena de confianza. Es una representación realmente buena. Es algo que no se puede expresar completamente en una novela, pero que es una de las fortalezas únicas del anime. Tiene una hermosa escena muy simbólica, con Subaru salvando a Emilia, con la misma autoridad que su padre sustituto obtuvo para protegerla en el pasado. El anime lo volvió hermoso, y Tapei comenta: en la segunda temporada, durante la prueba, Geuse absorbió el factor de la bruja para detener a Regulus, aunque al final su valentía no logró frenar las atrocidades del culto de la bruja. De una forma u otra, el destino dio vueltas y se completó el círculo, salvando a Emilia. Regulus es patético. En sus últimas palabras reclamaba lo injusto que era enfrentarse 2 versus 1, e intentaba pelear con Subaru en solitario para matarlo, quien era el más débil, y aprovechando la tristeza de Emilia, le daría un golpe definitivo obteniendo la victoria. Pero regresó Reinhardt de la misma luna. Regulus, mientras daba vueltas en el cielo, da un gran monólogo, el cual el anime omitió casi al 80%, una verdadera pena,
podría decir que lo único decepcionante del episodio, ya que yo esperaba escenas de flashback tal como Liliana, pues nos hablan del pasado de Regulus antes de convertirse en arzobispo, y un poco más de su primera esposa. Según Regulus, su padre era un alcohólico pese a no tener buenos ingresos, su madre se la pasaba quejándose todo el tiempo, y sus hermanos lo molestaban, aunque no eran del todo malos. Su padre le regalaba obsequios, su madre se disculpaba, y sus hermanos le regalaban comida cuando estaba muriendo de hambre. Al obtener su autoridad, mató a su familia y junto a su pueblo natal por obligarlos a vivir en esas condiciones. También mató a los encargados de esas tierras por descuidar sus obligaciones. Tapei agrega en su cuenta de Twitter lo siguiente: los padres y hermanos de Regulus eran pobres, pero eran personas amables que realmente se preocupaban por él. Sin embargo, Regulus interpretaba su consideración y afecto como muestra de menosprecio hacia él, lo que solo alimentaba su complejo de inferioridad. Su cabello blanco es el resultado del estrés. La primera esposa de Regulus fue su amiga de la infancia, con quien creció en el mismo pueblo. Era una mujer hermosa que nunca mostró arrogancia hacia él. Sin embargo, después de obtener su autoridad, Regulus rápidamente acabó con su propia familia y luego la tomó como su esposa, aunque al final ella terminó suicidándose en su presencia. Ella se atravesó la garganta por voluntad propia. Hasta ese momento nunca le había sonreído, pero en su último instante esbozaba una sonrisa de desprecio. Esa imagen se convirtió en un trauma extremo para Regulus. A pesar de haber acabado con tantas vidas, solo construyó una tumba, la de ella. La razón por la que lo hizo no fue por amor, sino para justificarte en sí mismo con una excusa que nadie escucharía. Aunque no cumpliste con tu deber como esposa y moriste, yo, como esposo, tengo la misericordia y la generosidad de hacerte una tumba. No fue más que eso. Ella fue la que más tiempo tuvo como esposa, no porque la valorara, sino más bien porque era la única quien podía disponer su corazón de león. Regulus no recordaba dónde estaba la tumba de su esposa, ni los rostros de su familia quienes asesinó, ni siquiera el de su esposa que se suicidó. En sus recuerdos nadie tiene rostro, y esa es la razón por la que las escenas retrospectivas no aparecen caras. Lo único que sí recuerda con claridad es que en el momento de sus muertes, ella siempre rebosaba una sonrisa. Todo esto fue contenido omitido que el autor aportó en su cuenta de Twitter. Sin ninguna esposa, Regulus solo podía activar su invencibilidad por 5 segundos. Es curioso cómo el anime representaba cuando la habilidad se activaba, algo que se había anticipado desde episodios anteriores. La muerte de Regulus fue brutal. Para ponerlos en contexto, en el fondo del agujero, se enfrentó a la elección entre un paro cardíaco o ahogarse, terminando en medio de un sufrimiento infernal. Incluso el mismo autor no sabe cuál fue la causa de su muerte. Minutos antes recuerda a Emilia, y como su número le pertenecía a Fortuna. Diferente al arzobispo, Emilia no lograba recordarlo del todo. Más allá de que sean efectos de la autoridad de Pandora, cuando vio a Regulus en la prueba no le causó ni la más mínima impresión, algo que va de la mano con la descripción del personaje. Regulus puede pasar como una persona ordinaria, no tiene ninguna cualidad o rasgo que lo caracterice. La escena final es muy recortada con respecto a la novela ligera, aunque es solo Emilia y Subaru dándose muestras de cariño por su conjunta victoria, con Subaru despreciándose por, según él, no hacer nada, cuando fue la única razón por la que ganaron. Pensando en los demás, si alguien del resto de los equipos se muere, está dispuesto a suicidarse para salvarlos, mientras que en silencio ocultaba una extraña sensación, la misma que sintió cuando murió Petelius. El factor del pecado de la codicia le pertenece ahora a Subaru. Para muchos fue contenido omitido, pero literalmente en la novela se describe que Subaru mantiene esto en secreto y ni se inmuta, por lo que más adelante tal vez lo mencione, terminando con el título del capítulo, Regulus Corneas. Y en fin, este fue el episodio más esperado por la fanaticada, el final del arzobispo del pecado de la codicia. A decir verdad, estoy satisfecho con el trabajo entregado, pero si soy muy quisquilloso, hubiera preferido que todo el contenido sobre el pasado de Regulus se mostrara en pantalla, dado que es el final del personaje como tal. Es más, el episodio tiene su título, lo que lo ameritaba. Sin embargo, no podemos tener todo en la vida. Les recuerdo que esto aún no termina, porque tenemos otros enfrentamientos muy interesantes. Y sin nada más que aportar,